Ok. Entonces, a manera de repaso, ya que llegamos al final para ver el aspecto final el orden de la salvación, el ordo salutis, como se le conoce también, eh, vemos que primeramente y a manera de repaso, como les decía, veíamos que fuimos elegidos, ¿sí? Que hay un proceso, o más bien no es un proceso, es más bien un evento maravilloso y magnífico en el cual antes de la fundación del mundo, desde antes de que el Señor decidiera crear todo, todo lo que hoy nosotros conocemos, crear toda, sabemos que hubo todo un proceso de creación, ¿no? Y lo vemos en Génesis, cómo es explicado por Moisés en ese libro. Pero antes de todo eso, estando reunido el Señor, ¿sí? En su majestad, en su providencia, estando precisamente las tres personas, y aquí me voy a regresar rápidamente a esta pantalla, a ver si ahí la ven, o cambió, Sí, perfecto. Ok, es- el Señor, antes de todas las cosas, en el pacto, generó un pacto. Sabemos que tenemos un Dios de pactos, ¿no? ¿Y qué creen? El pacto de redención, que era la manera en la que íbamos nosotros a ser salvados, fue diseñado desde antes. Y podría parecernos quizá extraño, ¿no? Porque diríamos, oye, ¿cómo es posible que antes de crear al hombre y antes de que todas las cosas fueran creadas por él, el Señor ya sabía que tenía que salvarnos, ¿no? Porque antes de la fundación del mundo él ya había decretado esto. Pues es algo que quizá para nosotros puede ser difícil de entender, parece misterioso, ¿no? A nuestros ojos, a nuestro entendimiento, pero sabemos que en la capacidad eterna de Dios, pues Él ya sabe todas las cosas desde antes de que sucedan, ¿no? Lo hemos platicado. Él ve todo en una sola mirada, pasado, presente y futuro. Él es eterno y Él no tiene principio ni final, ¿no? Él es el alfa y la omega. O sea, Él está desde antes, él no fue creado, Él es eterno, ¿no? Entonces, Él en su mente, Él ve todo en un solo momento y sabía precisamente que el hombre, ¿sí? Cuando lo creó, vemos aquí la imagen, ¿no? De la creación, ¿sí? Cuando él iba a crear al hombre, cuando iba a poner en orden todas las cosas en el mundo, sabía que le estaba dando al hombre lo que hemos platicado, ¿no? Le estaba dando su imagen y semejanza, y lo leemos, sabemos en Génesis, ¿no? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, esa imagen y semejanza, recuerdan, era la imagen ¿por qué somos a imagen y semejanza? Es porque estamos creados en justicia, santidad, son tres aspectos: justicia, santidad y justicia, santidad, y se me va, ayúdenme, recuerden el tercer yo aspecto. tengo notado que era justicia, santidad y conocimiento pleno. No sé Amén. si Es sí. correcto, hermano, exactamente. Nos dio justicia, santidad y conocimiento. Esos tres aspectos son los que nos hacen tener esa imagen y semejanza de Dios, ¿sale? Un conocimiento total. Adán, cuando fue creado, conocía todas las cosas, ¿no? De lo que decíamos, ese es el conocimiento de Dios. Todas las cosas de Dios le fueron reveladas en el momento que Dios puso en él aliento de vida, ¿ok? Justicia, porque sabemos bien que él estaba viviendo conforme a lo que Dios le mandaba, ¿ok? Y santidad, porque todas las cosas que hacía, ¿sí? Las hacía precisamente de la manera correcta, ¿no? Él vivía en santidad. Así es el estado primero de cuando Adán es creado.
Pero dentro de esos tres aspectos, ¿qué creen? Dios decide precisamente poner el libre albedrío, ¿no? Y en el libre albedrío, pues el hombre también podía tomar decisiones, ¿sí? Aunque en el aspecto, en el estado inicial del hombre, cuando fue creado, tenía esos tres aspectos que creen. Cuando el libre albedrío del hombre decide pecar y desobedecer a Dios, es cuando entonces pasa del estado, hablábamos que había un estado primero, ¿no? De que era justo, santo, ¿sí? Y con un conocimiento total, en ciencia de Dios, conocimiento de las cosas de Dios, cambia completamente y el hombre pierde esos tres aspectos que comulgaban completamente con Dios. Y yo les decía, se me figura que es como si fuera las neuronas, ¿no? Que cuando dejan de usarse, aunque no se pierden y desaparecen, se hacen así, como que se bajan. Pero cuando recuerdas de nuevo, vienen los recuerdos y se levantan, ¿no? Entonces, así está ese estado del hombre. Pierde la justicia porque ya no está justificado, sino entra a un estado de culpabilidad. Ya no, ya pierde el conocimiento de las cosas de Dios tal cual como se lo había puesto, porque sabemos que Adán, ¿por qué tenía el conocimiento y por qué lo podemos asegurar? Porque el Señor le dice, ¿no? ¿Qué cosas tenía que hacer? ¿Cómo ponerle el nombre a los animales? Labrar la tierra y no le tuvo que explicar exactamente, ¿no? Cómo se llamaba cada animal, no, él le dijo, tú ponlo. Quiere decir que él ya tenía ese conocimiento, debió haber sido algo maravilloso, imagínense, hermanos, que hoy tuviéramos todo el conocimiento, toda la mente abierta, ¿sí? Al conocimiento de todas las cosas y principalmente a las cosas de Dios, ¿no? Así era como el Señor creó al hombre. Sin embargo, el pecado y el libre albedrío y sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Al pecar y no hacer caso a la palabra de Dios, porque sabemos que le había dado la revelación natural, era todo eso, ¿no? Cómo se llamaban los animales, reconoció cuáles eran los astros, cómo era todo lo que estaba en la creación, cuáles eran los planes de Dios y en su santificación, porque estaba apartado y hacía las cosas correctas, el hombre obedecía y hacía todo. Pero en el momento que su libre albedrío lo hace desobedecer esa orden de la palabra de Dios, donde le dice, de todos los árboles, recuerdan, podéis comer, pero no, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque si no ciertamente moriréis, ¿no? Cuando el hombre eh, hace, comete esta desobediencia a las órdenes de Dios, que fueron dadas por su palabra, porque sabemos todo esto que les digo, el conocimiento le fue dado por el aliento de vida, fue soplado, pero la revelación y las instrucciones especiales para comportarse y ciertas cosas, el Señor se las tuvo que decir. Hubo cosas que él ordenó, como eso que tenía que hacer, ponerle el nombre a los animales, ya lo sabía, pero el Señor le dijo qué tenía que hacer, labrar la tierra, sabía cómo, pero el Señor le dijo que tenía que hacerlo, que no comiera del árbol, sabía cómo tenía que hacerlo. Cuando les da el primer mandamiento, multiplíquense, ¿no? Llenen la tierra al hombre y a la mujer, ya sabían ellos, ¿no? Cómo hacerlo. Eran cosas que no estaban ocultas, pero que cuando peca quedan ocultas y caen en ese estado caído, como lo vemos aquí. Aquí vemos al hombre y a la mujer gozando de todos los incentivos, ¿no? Que Dios había puesto. De todo lo que podía gozar, comer, vivir y trabajar y vivir para el Señor. Pero después, aquí ya los vemos con las pieles, ¿no? Que el Señor tuvo que poner sobre de ellos porque fueron desterrados, ya no podían vivir en el paraíso, ¿no? En el Edén donde el Señor los había puesto. Y el Señor tuvo que poner, sabemos, querubines, ¿no? Que cuidaran la entrada nuevamente para que no regresara el hombre y tomara nuevamente el fruto, ¿no? Del árbol, pero ahora del árbol de la vida. Por eso es que la condenación fue la muerte, ¿no?
y vemos pues que se multiplican y toda esta nuevas generaciones que vinieron de Adán y Eva, que se derivaron de ellos, pues están igual caídas, ¿no? Hoy todos van naciendo, vamos naciendo con este pecado original y en ese estado en el cual ya no estamos en un estado de santificación, justicia y de conocimiento, de ciencia de Dios, no. Ahora estamos todos, perdemos eso, ignorancia de las cosas de Dios, ya no somos justos, sino ahora estamos en un estado de culpabilidad, ¿sí? Y se acabó la santidad, ¿no? El hombre ahora, el libre albedrío que Dios le dio para que obrara conforme a las cosas de Dios, ahora el hombre lo utiliza siempre de manera contraria, ¿sí? Ese libre albedrío siempre lo lleva a pecar. Y de ese estado no puede salir el hombre, ¿no? Ese, precisamente, por eso el Señor tuvo y sabiendo todo, dentro de sus decretos, ¿sí? Hace este pacto de redención. Pero ese primer pacto de redención, ¿qué creen? No lo hizo directamente porque todavía no estaba el hombre. Lo hizo estando las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Siendo el Espíritu Santo el que hoy está con nosotros también, siendo el Padre siempre reinando, y el Verbo que habitó, ¿no? Que estuvo con nosotros, que fue quien tomó, sí, naturaleza humana, ¿ok? Entonces, estando ellos, dijeron, ¿cómo vamos a hacer para cuando suceda esto? Y ese pacto de redención fue antes de la fundación del mundo. El Señor también ya sabía de qué manera iba a poder glorificarse en su creación, ¿sí? Sabiendo que esto, pues por supuesto, era una posibilidad al darle el libre albedrío al hombre y sabiendo que iba a suceder, el Señor ya genera este pacto de redención que es cómo iba a salvar al hombre, ¿no? Y es precisamente aquí, en donde está, vemos en esta otra imagen, en esta otra ilustración, la predestinación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que él eligió ya a quienes iba a salvar desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Aquí está. Y el proceso de esa salvación, veíamos que está el llamamiento eficaz, es cuando Dios llama al hombre, ¿sí? Precisamente a aquellos que son elegidos, Él hace un llamado eficaz. ¿Y por qué le decimos eficaz? Porque es un llamado como el que le hizo a Adán, ¿recuerdan? Donde el Señor le llama a Adán cuando estaba escondido después de pecar, de desobedecer, escondido con Eva, cubriéndose, ¿no? Sus cuerpos porque ahora sabían que estaban desnudos. Y el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿No? Y es ese mismo llamado, y vemos en ese llamado que Adán no se resiste, ¿no? Aunque estaba oculto, estaba escondido con Eva, no le dice escóndete, sino que le llama, y en ese momento Adán sale, ¿sí? Es llamado por el Señor para entonces el Señor mostrarle precisamente que había pecado, ¿sí? Que había desobedecido y ejercer la justicia, decirle cuál era la paga. Él ya le había dicho, ¿no? No fue algo que pudiera tomar por sorpresa a Adán. El Señor ya le había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Simple y sencillamente el Señor lo llama para mostrarle precisamente qué es lo que había sucedido. Pero en ese proceso también, ¿sí? El Señor también regenera, porque si Adán no hubiera, ¿sí? Salido precisamente de donde estaba escondido a la presencia del Señor, pues hubiera seguido en el estado que estaba, en el estado de culpabilidad, ¿sí? Pero al ser regenerado, ¿sí? Es decir, el Señor en el momento que llama, hace una regeneración, ¿sí? Lo vuelve a poner en su presencia, ¿sí? Y le pone fe y arrepentimiento. Es cuando entonces le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y él explica, ¿se acuerdan?
pues la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto, ¿no? Ahí estaba poniendo ya arrepentimiento, no dijo, ya sé, o sea, confesando pues, lo que había hecho. No vemos a Adán diciendo, no, fíjate que, pues no, yo, ¿por qué? No, yo no hice nada, yo estaba aquí escondido porque estaba haciendo algunas cosas y ¿por qué están ustedes cubiertos? Es que teníamos pena, ¿no? Porque estamos desnudos y nos tuvimos temor. No, no, él dice todo, si se fija, ¿no? No oculta nada porque el Señor ya lo estaba en ese momento, en el llamado, lo estaba regenerando, estaba poniendo arrepentimiento e iba a generar fe en él. ¿Qué fe? Cuando le dice, ¿recuerdan? Que de la simiente de la mujer iba a venir, ¿no? Si les dicta la sentencia judicial, les dice que iban a tener que ser desterrados y de que iban a morir porque él así lo había prometido, ¿no? Así se los había advertido si comían de ese árbol, pues lo tengo que cumplir, ¿no? ¿Sí? Dios en su justicia tenía que cumplir lo que dijo, pero a su vez, ¿se dan cuenta? Al poner ese arrepentimiento y esa fe en el que se da él cuenta, Adán, que habían hecho mal, Adán y Eva se dan cuenta, el Señor ya está poniendo también fe y arrepentimiento. Y fe, ¿por qué? Porque creyeron precisamente cuando el Señor les estaba diciendo que iban a morir y que iba a poner enemistad por ese pecado, por esa falta, ¿sí? Le dice a la serpiente y a Eva, estando ahí presente la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿no? ¿Sí? Y pero de la simiente de la mujer, ¿sí? Vendrá aquel que le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Ahí está escuchando. Están escuchando precisamente cómo era ese pacto de redención. Fíjense, ahí está el pacto de redención en el cual el Señor estaba diciendo que iba a mandar de la simiente de la mujer al que pisaría la cabeza de la serpiente, pero ésta le mordería en el calcañar, ¿ok? Pero estaba declarando la victoria que hoy nosotros conocemos, la victoria de Cristo, que Cristo vendría y acabaría con ese enemigo, ¿sí? Del hombre, que es la serpiente, diablo, Satanás, que lo hizo pecar, dando victoria al Hijo, al unigénito de Dios, para que fuera glorificado, ¿no? Y glorificarse Él, mostrando que Él iba a vencer, iba a ejercer precisamente ese amor hacia nosotros, hacia la humanidad, en su justicia, ¿sí? Teniendo que poner a su unigénito para que pagara por por esa falta y todos los pecados que vendrían después, ¿no? En toda la humanidad. Ahí es donde se dan cuenta, es precisamente que Dios, el primero que predicó el Evangelio, esto es algo hermoso, fue mismo Dios. Con su propia voz se lo dijo al hombre, ¿no? Es lo que le llamamos también el protoevangelio, ¿no? El cual desde el principio ya fue declarado por Dios. Y es ese precisamente, aquí lo podemos ver en línea roja, ¿no? El evangelio. Es lo que es predicado y se da al hombre para poner el Señor fe y arrepentimiento en él, ¿sí? Y de ahí, pues viene el proceso de justificación cuando ya viene el cumplimiento, ¿no? O sea, este evangelio, si se fijan, se vino repitiendo y se vino recordando con generación tras generación de que Jesús iba a venir, de que ese que vendría de la simiente de la mujer iba a venir, se fue recordando constantemente en los sacrificios que hacían, ¿no? En los sacrificios que Dios les pidió, el sacrificio de Abel, y de ahí Noé hizo los mismos sacrificios, ¿no? ¿Cómo podemos entender que ellos hicieron, cómo es que Abel hizo sacrificios? Y creo que lo platicábamos el domingo pasado en la prédica, ¿no? Pues porque él tuvo que ver en el momento que el Señor les puso pieles, que los cubrió, ¿no? No los dejó así de váyanse desnudos y ya, no. El Señor los puso, ¿no? Les puso unas pieles de animales
¿Qué fue lo que sucedió? Pues tuvo que haber, para tomar esas pieles, el Señor tuvo que matar esos animales, ¿no? Hubo un derramamiento de sangre y eso les dejó ver y les simbolizó, de ahí aprendieron ellos, ¿sí? Precisamente Dios estaba poniendo ese pacto en ellos, les estaba enseñando cómo iba a ser, predicándoles el evangelio, ¿sí? Pero al entender, eso fue lo que entendieron ellos, ¿no? Cuando mata a los animales para cubrirlos a ellos, que iban a ser cubiertos con un cordero, ¿no? Con ese cordero, y que ese cordero era precisamente del que les hablaba, el que vendría a salvarlos, el que vendría de la simiente de la mujer, ¿sí? Entonces, ahí entienden precisamente que tienen que hacer esos sacrificios, se viene recordando generación tras generación, y sabemos que la orden nuevamente Abraham fue a hacer sacrificios y después Moisés y seguían, ¿no? Lo del pueblo haciendo sacrificios hasta que llegara el Mesías prometido, ese de la simiente de la mujer que vendría a vencer precisamente a la muerte, ¿sí? Que iba a justificar al hombre. Y ahí está el proceso de justificación. Una vez que somos llamados, que somos regenerados, vueltos a nacer, ¿sí? Que este es un proceso que solamente lo da Dios. Lo veíamos, ¿no? Esto, le digo, esto es un resumen, estoy tratando de resumir lo más posible para entrar ya al último tema. Pero el corazón del hombre, que es un corazón de piedra, es únicamente cambiado por el Todopoderoso, ¿no? El único que lo puede hacer y que lo regenera y nos hace nuevas criaturas, ¿no? Un nacimiento espiritual nuevo, con un corazón nuevo y que empieza nuevamente lo que veíamos, a tener, ¿sí? Una vez que nosotros somos regenerados, empezamos a tener, por medio de la fe y el arrepentimiento, otra vez, ¡pum!, nuestra imagen y semejanza a Dios se empieza a restaurar. Es la única manera en la que podemos salir de ese estado de culpabilidad del que estábamos y empezamos a tener conocimiento de las cosas de Dios. ¿Y cómo lo tenemos? A través de su revelación especial. ¿Recuerdan? Que es la palabra de Dios, ¿no? Una vez que nosotros hemos sido regenerados y empezamos a leer la palabra, otra vez, ¿qué creen? El conocimiento de Dios empieza a entrar en nosotros, empieza a entrar el conocimiento de Dios. Seguimos teniendo, porque seguimos en carne, ¿sí? Seguimos con nuestra naturaleza humana, seguimos teniendo todos los conocimientos que recibimos antes de volver a nacer. Y por eso es que estamos batallando constantemente, ¿no? Porque recibimos tanta información en nuestra naturaleza caída, que ahí está. Pero que con el conocimiento de Dios, cada vez en lo que Él va metiendo, cada vez que vamos a la escritura, cada vez que el Espíritu nos va revelando nuevas cosas, ¿sí? Y nos va revelando todo esto que Dios dejó para nosotros, entonces empezamos, ¿sí? Empieza nuestro estado de que estaba caído en cuanto a conocimiento de Dios, empieza a levantarse y el estado de culpabilidad empieza otra vez empezamos a ser justos, ¿no? Porque ya somos perdonados delante de Dios y ya no estamos en culpabilidad. Y la santidad, ¿sí? Esa otra imagen, ese otro aspecto de la semejanza de Dios empieza a aparecer, porque empezamos entonces, al entender todo lo que hizo Dios por nosotros, empezamos a caminar en santidad. ¿Qué es esto? Una vez que sabemos que fuimos justificados por Cristo, que Él nos perdonó y se cumplió lo que Dios había prometido en el pacto de redención, somos adoptados como hijos, ¿sí? Nuevamente, ya que somos limpios, Dios nos vuelve a ver como hijos. Antes no nos podía ver el Señor, ¿por qué? Porque Él es santo y nos veía caídos, llenos de pecados, sucios, y Él no puede convivir con el pecado. Pero una vez que somos ya limpios, Dios nos vuelve a ver ya en la persona de Cristo, ¿no? Ya nos vuelve a ver a través de Él, ve al hombre y dice, ahora sí, estos a los que yo elegí antes de la fundación del mundo, poco a poco, ¿sí? Vamos empezando a
en el nuevo nacimiento, ¿no? Y nos vamos uniendo nuevamente al reino celestial, siendo adoptados, herederos juntamente con Cristo, ¿sí? Y viene el proceso de adopción. Y eso que hablábamos ahorita, ya empezamos a caminar con el Señor, aquí como se ve, ¿no? Lo vemos que estamos como subiendo una cuesta, el hombre empieza a subir, pero viene desde abajo, desde las tinieblas, ¿no? En el momento de la conversión, todo esto empieza a suceder y empezamos a caminar en santidad. Ya queremos, ¿no? El Señor ya nos aparta, ¿sí? Dice, ahora estos ya son mis hijos, ya son adoptados, ya están apartados del mundo y voy a empezar un proceso que es el que veíamos la vez pasada, que se llama la perseverancia de los santos, que es precisamente la obra de Dios sobre nosotros, porque nosotros, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos solos subir esta cuesta sin tropezarnos, sin caernos? ¿Podríamos nosotros llegar hasta este punto sin la ayuda de Dios? Pues no, ¿verdad? Si fuera por nosotros, nuestra propia naturaleza nos hace volver a lo mismo y estaríamos otra vez y regresando y constantemente, ¿no? Pero el que inició la buena obra, lo veíamos la vez pasada, ese también que la termina, ¿no? La va a terminar. Y el que inició la buena obra, ¿quién es? No fuimos nosotros, fue el Señor. Adelante, hermano Raúl. Digo que nos pasaría como a Pedro cuando caminó este, sobre el agua, que al principio, este, y digo, nos sigue pasando, ¿no? A veces al principio, pues, estamos bien y llega un momento en el que dudamos, con el que nos empezamos a ver, pues, nuestras limitaciones, ¿no? Y Así ahí es es. cuando yo creo que, como dices tú, pues no podríamos, o sea, no habría forma en que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Exactamente, exactamente, hermano. ¿No? Me encanta ese ejemplo, fíjate. Me encanta ese ejemplo. Pedro, ¿no? Empieza a caminar en el agua y de repente se acuerda, ¿no? Dijo, ay, ¿qué estoy haciendo, no? Si nosotros los hombres no caminamos en el agua, ¿no? Y brum, vale. Sintió seguro el agua fría, la tempestad y va para abajo. Así estaríamos, como dice mi hermano Raúl, estaríamos ya dando nuestros pininos, ¿no? Caminando y brum, otra vez para abajo. Pero ¿qué sucedió ahí, no? El Señor Jesús le tomó de la mano, ¿no? Y lo levantó, ¿sí? Y no lo dejó hundirse. Ese es precisamente el proceso de la perseverancia de los santos, donde cada vez que nos volvemos a caer, el que está ahí, el que está en nosotros, nuestro espíritu que es mayor, ¿no? Mayor es el que está en vosotros que la carne, mayor que el enemigo, que Satanás, que el mundo, ¿no? Mayor es el Señor. ¿Sí? Mayor es nuestro Padre Celestial, que siempre está ahí y nos vuelve a levantar. Y va a seguir en este proceso de perseverancia de los santos hasta que lleguemos al momento de la unión con Cristo, ¿sí? Algunos, pues sabemos que van, han ido muriendo, ¿no? A través de generaciones, pero los que han aceptado al Señor Jesús llegan a esa unión con Cristo. Es el momento que precede precisamente a la glorificación, que es el aspecto que vamos a ver ahora. Pero todo esto, esta cadena dorada que ven aquí, que precisamente así se le conoce la cadena de oro, es el proceso de la vida de un cristiano, ¿sí? Esto es lo que sucede en cada uno y va en orden, nada más, por eso se le llama orden de la salvación. Lo decíamos el otro día, no podemos ser glorificados, ¿no? Y estar ya con el Señor en su presencia, pues si no hemos sido primeramente justificados, ¿no? Adoptados y santificados. Y no podemos ser, ¿sí? Ni perseverar en esa santidad sin ser justificados por Cristo, porque entonces seguiríamos buscando lo malo. Dios no estaría viéndonos ni aceptándonos como hijos y no haría este proceso si no sucediera primero esto, ¿no? Y
la justificación, la adopción, todos estos otros procesos no podrían darse en nosotros sin antes haber recibido ese llamamiento eficaz de Dios, que es cuando tú, mi hermano Raúl, mi hermano Marco, mi hermano Juan Carlos, no nos resistimos, ¿no? Yo, que ya fue cuando dijimos, ya Señor, ahora sí, ya entrego, porque fue un llamado eficaz, el cual ya irresistiblemente respondimos, ¿no? Por más que estábamos a lo mejor en la situación más difícil, ese momento el Señor lo usó para hacer su llamamiento eficaz y decir, ya ven, levántate. Y ahí pone precisamente ese nuevo corazón, nos hace volver a nacer y nos da fe y arrepentimiento para que podamos empezar a entender todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que son necesarias precisamente para que todo el proceso de salvación, todo este orden que se tiene que cumplir, llegue a su culminación, al final, al momento más grande, que es precisamente nuestra glorificación y estar el día que estemos todos, así como este hombre, ¿no? Que me encanta esta imagen, que se alcanzan a verla, que está con las manos levantadas, ¿no? Así como cuando alabamos, que estamos como niños, ¿no? Yo recuerdo bien cuando mis hijos estaban chiquitos más Max, que era el que más le gustaba que lo cargara, así siempre, papá, papá, y me levantaba los brazos, ¿no? Y ahí iba yo, y lo traía pegado conmigo porque todo el tiempo él se tardó en caminar, ¿no? Entonces, siempre era, levántame, y pues ahí traía yo cargando a mi hijo, ¿no? Y aparte el más gordito de los tres, entonces, ya saben, ahí pesado, pero siempre levantando sus manos. Así nosotros, ¿no? Vamos a estar levantando las manos así, sabiendo que ya estamos ante la presencia, delante de nuestro papá, ¿no? Y nos va a tomar y vamos a estar por siempre en su presencia. Y vamos a ver ahora sí, entonces entramos aquí a la glorificación, ¿ok? A la glorificación. Ahí creo que se ve mejor, ¿verdad? Ese más grande. Sí. Ok. Y es precisamente, vamos a leer Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Entonces, le voy a pedir a Raúl si nos lee el 50, mi hermano Marco el 51, Juan Carlos 52, yo leo el 53 y mi hermano Raúl el 54. ¿Sale? Entonces iniciamos con Raúl, por favor, mi hermano Marco, Juan Carlos, un versículo y un versículo cada quien, ¿sale? Amén. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero yo no escuché bien cuál fue de Corintios. Es Primera de Corintios 15 ¿Mm? y te tocaría el 52, por favor, hermano. Ok. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así es, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54, Raúl. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén, amén. Y vamos a agregar el 55 porque es hermoso. Muestra precisamente cómo se consumó, ¿no? Todo lo que el plan de Dios para salvarnos. Hermano Marco, el 55, ¿qué dice? Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Amén. Ahí está. Fíjense cómo en estos pocos versículos ahí está contenido tanto, ¿no? Tanto como Dios se va a glorificar en nosotros y cómo va a glorificar nuestros cuerpos en Él, ¿sí? Estos cuerpos mortales se quedarán y se vestirán de inmortalidad, es decir, ya no habrá más muerte, ¿no? Sino que en el momento que dejemos el cuerpo, nosotros ya iremos precisamente a vivir ya sin muerte, ¿no? Es decir, eternamente, no muriendo, ¿sí? El destino, por supuesto, de todos aquellos que no fueron salvados, todos aquellos que rechazaron el sacrificio de la muerte de Cristo, que no creyeron, ¿sí? Todos ellos, pues sí, el destino cuál será, la muerte eterna, lo sabemos, ¿no? Pero en este caso, vemos claramente cómo el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo y le habla a los corintios, ¿sí? Les está diciendo, ¿no? Hermanos, dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿no? Ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? Fíjense, o sea, ¿cómo vamos? Es lo que hablábamos hace un momento. ¿Cómo vamos a heredar el, el reino? ¿Cómo vamos a entrar a la presencia del Señor si no hemos sido precisamente primero justificados, no hemos vuelto a nacer, perdonados ya, adoptados como hijos y santificados, ¿no? Y perseverar en las buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas, ¿no? Todo esto, estas obras, toda esta santificación, este subir constante del que hablábamos, este caer y todo, el Señor ya lo había preparado desde antes, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía precisamente, por eso nos habla, ¿no? Que las buenas obras por las que andamos no son obras, ¿sí? Que salgan de nosotros, sino que son obras que Él ya había preparado desde antes para que anduviéramos. Y entonces, en ese proceso de santificación y de perseverancia de los santos, las podamos nosotros hacer, ¿sí? Pero sabemos que las obras en primera nos salvan y en segunda no vienen las buenas obras de nosotros, sino que vienen de Él, ¿sí? Del que las planeó y el que está permitiendo constantemente que nosotros las hagamos para que entonces podamos heredar. La sangre y la carne no pueden entrar al reino porque sabemos que es un reino espiritual. Entonces nadie en sangre y carne puede subir al reino ni heredarlo, ¿no? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo corrupto que se llenó aquí de toda la maldad que se fue generando en nuestra vida, amados, todo lo que fuimos haciendo que ofendió a Dios, todo aquello, ¿qué creen? Se va a quedar en el cuerpo. La carne aquí se va a quedar, o sea, tiene que morir la carne, ¿sí? Menguar tanto hasta el grado de morir para que entonces, ya de manera espiritual, nuestra alma, ¿sí? Pueda encontrarse, ¿no? Ya no, ya soltando todo lo corrupto, todo lo que nos ata aquí a la tierra, todo lo que nos ata todavía a nuestros pensamientos pecaminosos, a toda esa situación que fuimos obteniendo, ¿no? Y heredando desde que nacemos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? He aquí os digo un misterio, ¿no? Está revelando algo el apóstol Pablo que está oculto al hombre antes de que todo esto suceda, ¿no? Es hasta que el Espíritu Santo precisamente nos lo revela que lo podemos hoy entender. Pero yo les puedo asegurar que antes, si nos hubieran hablado de esto, nos hubiéramos dicho, no, esto es una locura, ¿cómo va a ser posible? ¿No? No, pensábamos que aquí, yo he oído mucha gente todavía que dice, no, el mundo aquí es, ¿no? Y aquí hay que gozarlo.
y aquí hay que vivir porque se va a acabar, y porque no creen realmente que vaya a venir un tiempo futuro en el cual seremos juzgados y unos irán a la presencia del Señor, como aquí lo habla, pero otros también no. El que no se haya quitado la corrupción, no podrá. Esa alma, ese espíritu, nunca fue limpiado, ¿sí? Y se quedará. Por eso dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Por qué? Se tocará la trompeta, ¿no? Ahí lo dice con toda claridad. Habrá un anuncio. Todos se darán cuenta, no va a ser de que pues nadie supo, ¿no? Y de repente ya los que fuimos glorificados, ya no estamos, no. Va a haber un anuncio, se toca una final trompeta, dice, ¿no? Un anuncio que se dará a toda la humanidad y todos sabrán que algo está pasando, ¿no? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquellos que hayan muerto antes de este momento van a ser resucitados, ¿sí? Incorruptibles, es decir, así como murieron. Quizá hoy podemos pensar, dices, bueno, pero pues el cuerpo ahí, el que ya está en el sepulcro, pues ya está casi deshecho, ¿no? Ya nomás están huesos y en algunos casos es tierra, ¿no? Ya se hizo polvo. Pues aún ahí el Señor sabemos que tiene el poder para volver a juntar todos esos huesos, poner tendones como en el valle, ¿no? De la visión que tuvo ¿cómo se? En el valle de los huesos, de los huesos secos, ¿no? Es el Ezequiel, profeta, ¿no fue el profeta Ezequiel? no es Ezequiel, es ay, ay, Dios mío, sí, perdón, ay, es Ezequiel, disculpen, es Sí, es Ezequiel, exacto, Ezequiel. el profeta Ezequiel, ¿no? Así como esa visión maravillosa. Imagínense cómo se va a ver que se levanten todos los muertos, ¿no? Y que vuelvan a tomar un cuerpo incorruptible, o sea, que se vea otra vez su cuerpo completo. Va a ser algo maravilloso que solamente el Señor puede hacer, ¿no? Y entonces dice, y nosotros seremos transformados, ¿sí? Los que hayamos, eh, los que no hayamos muerto, los que estemos todavía para ese momento, vamos a ser transformados, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿ok? Se tiene que dejar todo lo corruptible y tiene que quedar sin corrupción, un cuerpo nuevo, un cuerpo ahora perfecto, ¿sí? Esa es precisamente la glorificación en Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, ¿no? La muerte ya no tiene más potestad sobre los hijos de Dios. Y diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, ¿no? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese momento hermoso es el momento en el cual ya no tendremos que estar luchando, amados, con esto corrupto, ¿no? Con este cuerpo, con esta carne que constantemente falla, ¿no? Que constantemente estamos, como decía el hermano Raúl, hundiéndonos, ¿no? Apenas caminamos y ahí vamos para abajo. Ya no va a suceder, ¿sí? El estado del hombre ya después de la muerte, eh, va a ser un estado en el los que hayamos, ¿no? Que seamos vestidos de incorrupción, los que ya fuimos santificados, limpiados, justificados, va a ser un estado diferente en un cuerpo ya perfecto, ¿sí? Sin pecado.
y ya no hay mortalidad, sino nos vestiremos de inmortalidad en Cristo, ¿no? ¿Sí? Ahí seremos precisamente, nuestros cuerpos serán glorificados en Él, junto con Él, ¿sí? Y les voy a compartir algo más. Fíjense, hay en la confesión de fe que se escribió en Westminster, que fue ahí dentro del siglo XVIII, habla del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, ¿no? Y dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, ¿no? De lo que habla Pablo. Está, el cuerpo pues, está lleno de corrupción y va a tener que quedarse, ¿no? Y se vuelve al polvo, al sepulcro. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio, al que nos dio el alma, ¿no? ¿Quién fue el que al primer hombre, Adán, sopló aliento de vida? Fue Dios. Él fue el que dio esa capacidad al hombre de tener un alma, ¿no? Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas en espera del juicio del gran día. Este proceso que veíamos acá, me voy a regresar, permítanme, aquí que veíamos la unión con Cristo, sabemos que esto puede suceder antes de esto, ¿sí? Algunos duermen, dice, ¿no? Algunos mueren antes, ¿no? O moriremos antes a lo mejor, y entonces nuestras almas van, ¿sí? Van directamente con el Padre esperando después la resurrección de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos esperando a que sean precisamente nuevamente redimidos esos cuerpos, ¿no? Pero ¿qué creen? De aquellos que no son los malvados, ¿no? Los que son arrojados al infierno, dice aquí, permanecen esas almas atormentadas y envueltas en densas tinieblas en espera del juicio del gran día. Aquí vemos que el alma, pues este es el alma de alguien que fue salvado, redimido, ¿no? Justificado por el Señor. Pero, ¿qué creen? Aquí sube y va a la unión con Cristo. Pero hay otras almas que van hacia abajo, ¿no? Que no van a ese destino de las otras, ¿no? Y que van a estar, imagínense, atormentadas en el fuego, en densas tinieblas, esperando este día, el día de la glorificación, ¿no? El día en que vendrá el juicio, donde todos esos cuerpos se levantarán y se van a levantar los cuerpos también de los que estuvieron en el infierno esperando ese día, ¿no? Esperando para ser juzgados, ¿no? Y dice, fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. O sea, no hay otro lugar como se ha enseñado en la religión tradicional, ¿no? Que, no, están en espera en el purgatorio las almas, ¿no? Y para ser perdonadas, no es cierto. O sea, las almas o van a la unión con Cristo, ¿no? Van hacia la faz de la luz de Dios, a su gloria, ¿sí? O van al fuego, ¿sí? Y ahí están esperando hasta el día en el que venga precisamente el juicio, ¿no? Y todos los cuerpos sean levantados, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay otra forma. Y, y, y dice aquí, los que se encuentren vivos en los últimos días no morirán, sino serán transformados, que es lo que leíamos, ¿se acuerdan? Que al momento del sonar de la trompeta, en ese momento, sí, se levantan los muertos, los cuerpos otra vez vuelven a estar incorruptibles, ¿sí? Ya no van a estar en polvo, sino se vuelven a levantar. Pero nosotros, si estuviéramos vivos, si esto sucediera mañana,
seremos transformados en un instante, ¿no? Y todos los muertos, una vez nosotros los vivos, o si estamos vivos, si es así la voluntad de Dios, seremos transformados, ¿no? Y lo recibiremos a Él en las nubes, en el cielo, dice. Pero los cuerpos, los demás serán resucitados en sus mismos cuerpos, ¿sí? Y no con otros, dice, aunque con diferentes cualidades, los cuales serán unidos otra vez a sus almas para siempre, ¿sí? Entonces, esto va a ser un acto maravilloso, ¿no? Que tendremos cuerpos perfectos, ya glorificados, ya sin pecado, ¿no? Nos dará unos cuerpos diferentes, con otras características que ya no son las mismas del cuerpo cuando estaba en la tierra, ¿no? Pero los cuerpos de los injustos, ¿qué creen? Por el poder de Cristo resucitarán, pero para deshonra, ¿sí? Van a resucitar no para darle gloria, sino para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, sí resucitan para honra. Los cuerpos de los que hayan dormido resucitarán para honrar a Dios, ¿sí? Para glorificarlo. Y entonces serán hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Entonces hay dos fases, ¿se dan cuenta? Una en la cual los creyentes que hayan muerto antes, sus cuerpos se levantan, se vuelven a vestir ahora de incorrupción y son levantados y transformados esos cuerpos para darle gloria a Cristo, ¿sí? Para honrarlo. Y se hacen con un cuerpo semejante al cuerpo glorioso que tiene Jesús, ¿ok? Que tiene Cristo en el cielo. Y el nuestro, si no bueno, más bien de los que no hayan muerto antes, serán transformados, dice, ¿no? Y transformados de igual manera a un cuerpo semejante al glorioso de Cristo. Esto va a ser algo fascinante, ¿no? Debe ser algo fabuloso, pero también, pues algo que va a ser de terror, ¿no? Porque habrá cuerpos que aunque sean levantados de la muerte, no son para honra, sino para deshonra, ¿no? Y que no recibirán ese cuerpo en Cristo, sino que entonces serán arrojados precisamente al destino eterno que es la muerte eterna, ¿no? Al infierno. Y les comparto ahora el capítulo 33 sobre el juicio final que dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En tal día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. ¿Quiénes son los ángeles apóstatas, hermanos? Pues son la parte de los ángeles que fue, bueno, que se fue con Satanás cuando lo sacaron del cielo. Es correcto. Fueron aquellos que fueron arrojados junto con él, ¿no? Expulsados del cielo, porque fueron los que se rebelaron en contra de Dios, ¿no? Entonces, primero, todos esos, ¿no? Dice aquí, en tal día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o malo, ¿sí? Y me hace recordar, ¿no? Ven que la palabra dice que incluso por toda palabra ociosa, ¿no? Que hayamos dicho, también seremos juzgados. O sea, todas las cosas que hicimos, las que dijimos, sean buenas o malas, por todas esas vamos a ser juzgados, ¿no? No hay nada que vaya, sabemos y lo veíamos en Lucas, ¿no? No hay nada oculto que no vaya a ser, ¿no? Que salga a la luz, ¿verdad? Que se quede escondido, sino que va a salir, ¿no? Todo. Entonces, fíjense, y vamos a verlo, vamos a leer, acompáñenme a leer Hechos 17:31, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Empezamos como 9:40. Ya estamos por terminar. Vamos a leer estos últimos versículos. Eh, Hermano Raúl, Hechos 17:31, por favor.
Mi hermano Marco, ¿podrías leer Juan 5, 22 y 27? ¿Sí? ¿ok? Y Juan Carlos, ¿podrías leer Primera de Corintios 6, 3? Primera de Corintios 6, 3, Juan Carlos. Sí, sí, Y yo les adelante. voy a leer Judas 6, 6, 2. ¿Vale? Adelante, Sí, Raúl. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Lo que hablábamos. Este juicio, ¿no? Que se va a llevar a cabo, ¿sí? El juicio del gran tribunal de Cristo, o sea, es un tribunal, ¿no? Donde hay distintas partes, eso es un tribunal presentes, pero está presidido por alguien, ¿no? Que es un juez, y el juez justo que va a estar sentado en ese trono juzgando, en ese tribunal es el tribunal de Cristo, el que viene a juzgar con vara de hierro, ¿sí? Y es aquí lo que nos habla precisamente, ¿no? Está establecido un día, va a haber un día precisamente en el cual se va a juzgar, ¿no? El mundo será juzgado con justicia, pero una justicia perfecta, amados, no como los juicios del mundo. Aquí sí es una justicia perfecta que no tiene falla, porque el que va a juzgar es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice, ¿quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al que levantó de los muertos, no hay duda, ¿no? ¿Quién va a ser? El Señor Jesucristo. Él es. Por el que dio fe a todos, ¿no? Que todos lo vieron levantarse de los muertos. Y al sentarse en ese trono, al ver lo que él no murió, Dios lo puso, sabemos bien, ¿no? Que se sentó a la diestra de él en gloria y que entonces regresa precisamente con esa gloria que él ganó en sus propios méritos por haber cumplido el plan de redención para el hombre, ese pacto que se había hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso le da el derecho precisamente de estar sentado delante de los hombres, ¿no? Como el mayor de todos para juzgar. ¿Sale? Aquí está. ¿Ok? Y ahora vamos, por favor. ¿Qué dice Juan 5:22, hermano Marco? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. ¿Ya vieron? No va a ser el Padre, ¿no? El que va a juzgar, sino que al que le dio precisamente, al que designó él, es al Hijo, ¿no? Es el que va a juzgar. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿por qué? Pues lo podría hacer el Padre, ¿no? Son uno, sabemos que son uno, pero él decide que la persona del Hijo, ¿no? La persona del Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, sea el que esté ahí delante, porque precisamente, como dice Hechos, porque es el que dio fe de que resucitó, ¿no? De los muertos, el que da fe de que él sí cumplió, el hombre, el varón perfecto, ¿no? El que tiene, pues yo lo veo así, ¿por qué va a ser Jesús? Porque él tiene todo el derecho. ¿Quién va a poder decirle, no, no nos puedes juzgar porque, imagínense, ¿no? Sabemos que eso no va a suceder, ¿no? Nadie va a poder levantar la voz en contra, todos, al contrario, ¿sí? Dice la palabra que toda rodilla se va a doblar y toda boca confesará que Él es el Rey, ¿no? Que Él es Dios. Entonces, pero imaginémonos, ¿no? Vamos a hacer un supuesto, que en ese momento alguien se atreviera a decir, no, ¿por qué pones a Jesús, no? Si es hombre igual, ¿no? Tuvo naturaleza de hombre como nosotros. Pues precisamente por eso. ¿Por qué? Porque él sí pudo demostrar, no como el primer Adán que falló y se equivocó y pecó, y todos los que le precedieron, todos sus hijos, sus descendientes, ¿no? No, él vino de la simiente de la mujer, vivió entre nosotros, vivió una vida santa, cumplió toda la ley, por lo cual no podía ser juzgado, ¿no? Por Dios.
Sin embargo, para que pudiera haber perdón para ustedes, Él en toda esa perfección, a Él se le imputó todo el castigo, todo el pecado de ustedes, y se ejerció la justicia. El castigo judicial que era para ustedes lo puse en mi Hijo Jesucristo. Y Él murió por ustedes, pero después también resucitó, ¿no? Y entonces, al haber resucitado y ser glorificado y subir al cielo, es el que vieron ustedes, le voy a decir al mundo, ¿no? Aquel que mandé a morir y que se levantó de los muertos, que yo lo levanté de los muertos y lo glorifiqué, es el que puede juzgar. Es para que toda boca, ¿están de acuerdo? Se quede sin excusa. ¿Quién va a poder decir, no, pues no, él no puede? No, claro, porque una, es Dios, el mismo creador, el verbo hecho carne, pero además en su naturaleza humana cumplió con todo. Es el único dentro de ¿quién podrá levantar la mano y decir, no, yo también? Ninguno, ¿verdad? Ninguno va a decir, no, yo también, yo nunca pequé, yo podría estar ahí. No, no, no. Momento. Ese lugar únicamente le corresponde a Cristo, el único hombre. ¿Están de acuerdo? Por eso yo lo veo de esa manera, ¿no? Es el único que podría hacerlo y por eso va a ser de esta forma, ¿no? Podría ser el Padre, sí, si él quisiera, pero él aquí nos revela que él así decidió, que sea el Hijo el que esté sentado en ese tribunal. Es el tribunal de Cristo, el varón perfecto, el segundo Adán, el Adán que sí, el hombre que sí, ¿no? El que tomó forma de hombre que sí pudo cumplir, ¿va? Y hermano Juan Carlos, no, hermano Marco, el 27 también de Juan 5, ¿qué dice? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Ahí está, ¿no? También es el Hijo del Hombre, o sea, el que vino de la simiente de la mujer, ¿no? ¿Sí? El que nació como nosotros, con naturaleza igual a la nuestra, nació también de una mujer, que es el Hijo del Hombre, es el que tiene precisamente esa autoridad que él le dio, ¿no? Porque logró todo. Amén. Y ahora sí, Juan Carlos, Primera de Corintios, por favor, 6:3. 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Ok, a ver, dame un segundo, le voy a subir porque ya no hay nada. Perfecto. 1 Corintios 6:3, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Sí, no, entonces dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles lo que decíamos hace rato, ¿no? Si los ángeles que cayeron también serán juzgados, ¿no? Pues cuánto más las cosas de esta vida, ¿no? Si los mismos ángeles que apostataron, como leíamos aquí en el capítulo 33 acerca del juicio final, ¿no? Van a ser juzgados, pues cuánto más también nosotros, ¿no? ¿Sí? Porque si ellos son juzgados, pues nosotros también, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver Judas 6:2, por favor. Vamos a Judas 6:2. Seis y 2, perdón, a ver, permítame. Y a los ángeles, ¿sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Así como dice, los ángeles también, ¿no? Los que no guardaron su dignidad son esos de los que habla, esos ángeles apóstatas, ¿no? Que apostataron de Dios, ajá, de su fe.
que no creyeron en él, sino que abandonaron su propia morada, ¿no? Están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿ok? Ese juicio del gran día serán llamados, ¿no? Van a ser llamados también para juicio, al igual que todos aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo, ¿sale? Y nada más les quiero leer Segunda de Pedro. Vayan a Segunda de Pedro, por favor, ya para terminar. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, el versículo 4, por favor. Dice, ¿ya lo tienen? Perdón. Segunda Segunda de de, Pedro, ¿qué, hermano? Segunda de Pedro Y ya, 2, capítulo 2, versículo 4. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? Ahí está. Y dice el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Ya vieron? Ahí está, ¿no? Entonces, Dios a los ángeles los reserva también para ese día del juicio y de la misma manera, ¿no? A todos, ¿sí? A todos pues los que hayan que hayan sido injustos, ¿no? Para ser castigados en el día del juicio. Amados, la glorificación de que vemos es precisamente ahí, cómo se va a consumar el plan de Dios para salvación a nosotros. Nosotros en ese día del juicio final estaremos, sí, ahí, porque todos tienen que comparecer, ¿no? Todos tenemos que comparecer ahí ante el tribunal de Cristo. Pero demos la gloria a nuestro Señor porque nosotros compareceremos no para el mismo juicio que se hará, más bien el mismo destino, es el mismo juicio, el del tribunal de Cristo, pero no para el destino que irán los ángeles, ¿no? Que apostataron, ni para los impíos que, que nunca reconocieron a Jesucristo como Salvador. Nosotros iremos precisamente a la presencia del Señor, glorificados, ¿no? Transformados en un cuerpo perfecto, en un cuerpo ya libre de la corrupción de la carne, ¿sí? En un cuerpo incorruptible. Imagínense, eso va a ser maravilloso, ¿no? Así como aquí cantamos alabanzas, nos gozamos, pero ahora imagínate sin ninguna distracción, sin nada de la carne que nos quiera, que estorbe, ¿no? Ante la gloria de nuestro Señor. O sea, va a ser algo perfecto y que tengamos un cuerpo similar al de Cristo, ¿no? Yo me imagino hoy cómo es el cuerpo de Cristo. Hoy podemos darnos una idea porque sabemos que el cuerpo de Cristo dice que es la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que todos vamos a ser como que parte de así de un gran cuerpo, ¿no? Unidos en Cristo, en esa unión constante en Él. Debe ser algo maravilloso. Y doy gracias a Dios precisamente porque vemos, ¿no? Que todo este proceso es necesario que te vaya limpiando el cuerpo, ¿no? De toda la corrupción, de todo lo que fuimos recibiendo, ¿no? En nuestras vidas anteriores antes de nacer. Pero el proceso que creen, amados, el que lo está haciendo es el Señor.
Y por eso es que debemos de estar aquí, ¿no? Debemos de estar cada día en la palabra del Señor, cada día meditando con Él, porque Él es el que nos va a ir revelando y nos va revelando poco a poco esas cosas maravillosas que quiere que nosotros hagamos, ¿no? Cómo quiere que vivamos, y es precisamente ahí donde nos hace perseverar a través de su bendita palabra, ¿no? Y entonces, pues esto así lo instituyó el Señor, ¿no? Así lo quiso Él. ¿Por qué quiso y por qué decidió que fuera a través de su palabra? ¿Qué creen? Lo hizo precisamente para guardar muy bien, ¿sí? Lo que él había dicho. Y no la dejó solamente en cuidado en manos de hombres, sino que la ha preservado, sabemos bien, a través de toda la humanidad, ¿no? Porque su palabra ha perseverado, ¿no? Ha permanecido hasta el día de hoy. Hoy ustedes pueden tener delante de ustedes ahí la Santa Biblia, ¿no? La palabra de Dios, aunque saben, ustedes lo saben bien, cuántas veces se ha intentado destruir la Biblia, cuántas Biblias no se quemaron, cuántas cosas se han hecho en contra de la palabra de Dios y nunca, ¿no? Nunca han podido hacer nada en contra de ella, sino que sigue generación tras generación iluminándonos a nosotros, ¿no? Iluminando a sus hijos, a los que hemos sido adoptados por él. Entonces, gloriémonos en eso, sigamos perseverando, amados, siempre conscientes, siempre analizando que esta salvación tan grande fue dada por Él, únicamente por su bondad, ¿sí? Porque nos amó tanto, ¿no? Porque de tal manera, ¿no? Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, No sé si... mas tenga vida eterna. Esto es el cumplimiento, ¿verdad? Lo que se va a cumplir en nuestras vidas y en donde deben de estar puestos nuestros ojos, sabiendo que vamos a estar con Él. Y que sí, que vamos a ir al juicio, pero que en ese juicio nosotros tenemos ya un dictamen, ¿verdad? Una sentencia ya está, pero es una sentencia absolutoria, en donde el Señor dirá, son sin culpa, ¿no? Ellos no tienen ya culpas, ya pagué yo por ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Algo más, amados, que tienen alguna duda? Hermano Marco, traté de hacer ahí como que un resumen rápido de todo, pero esto nos llevó varias sesiones. Sin embargo, lo subí ahí en YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Ahí sí ya nos fuimos versículo por versículo, viendo